La sociedad chilena actual, décadas de 1970 a 1980. El año 1970 estuvo marcado por la elección presidencial y la competencia entre los tradicionales 3/3 de la política chilena, representado por Jorge Alessandri, del Partido Nacional, representante de la derecha, Radomiro Tomic, demócrata cristiano, representante del centro, y Salvador Allende, por la Unidad Popular, representante de la izquierda revolucionaria. Con el triunfo de Allende, surgió la promesa de construir una sociedad socialista a través de medios legales y pacíficos, en lo que Allende llamó la vía chilena al socialismo, aquella con olor a empanadas y vino tinto, lo que implicaba profundizar y acelerar las reformas estructurales de Frei. Las reformas llevadas a cabo por Allende se inician con la gran nacionalización del cobre, que significaba el fin de la participación extranjera, estableciendo que el Estado era el único dueño de las minas. En la práctica, el cobre pasaba a ser propiedad del Estado de Chile. Se radicaliza la reforma agraria. Se sigue con la política de expropiación iniciada bajo el gobierno de Frei, pero a un ritmo más acelerado por las tomas de terreno que hicieron los campesinos. Lo propio ocurría en la periferia urbana, surgiendo poblaciones emblemáticas en la época. Además, utilizó vías extraparlamentarias para estatizar la banca privada y traspasar las grandes fábricas al área de propiedad social, como ser la compra de acciones de los bancos a través de la Corfo y el uso de una vieja ley que permitía expropiar industrias privadas con baja productividad. En la práctica, algunas industrias pasaron a ser controladas por sindicatos. Se intentó crear una reforma educacional en base a una escuela nacional unificada, la ENU, dándole gran apoyo a la educación técnico-profesional. Respecto al problema económico, se tradujo en una explosiva inflación, un crónico desabastecimiento que se evidenció en largas colas frente al comercio, surgiendo un mercado negro, donde los productos eran revendidos a un alto precio. A ello se agregó la baja en la producción industrial y agrícola, además de una serie de huelgas, destacando una, la de los camioneros, en octubre de 1972. A lo anterior se sumó un violento clima político reflejado tanto en los medios informativos como en las movilizaciones callejeras de partidarios y opositores, las conspiraciones, atentados terroristas de ultraderecha, grupos paramilitares de izquierda, pugnas públicas entre los partidarios del gobierno, las huelgas, el desabastecimiento, contribuyeron a alimentar un ambiente ya crítico. A lo cual se suma la actitud de grupos radicales de gobierno que criticaban a Allende el ser demasiado moderado, junto a grupos opositores que conspiraban en forma constante. La propia democracia cristiana que presidía el Senado declaró al gobierno fuera de la legalidad. En marzo de 1973 se realizaron elecciones parlamentarias en las que la oposición buscaba obtener una significativa mayoría para destituir constitucionalmente a Allende. Sin embargo, el gobierno obtuvo un sorpresivo 43%, por lo que la oposición se abocó a destituir por la fuerza al gobierno. El 29 de junio se produce un intento de golpe de Estado que fue sofocado por el general Carlos Prats, tras lo cual el gobierno integró a militares en el gabinete como una forma de garantizar la estabilidad interna y la gobernabilidad. Sin embargo,
Al interior de la Unidad Popular no había consenso respecto al modo de enfrentar la crisis. El Partido Comunista y el presidente buscaban resolverla a través de la Constitución, negociando inclusive con la democracia cristiana. El Partido Socialista y el MIR expresaban a través de su discurso la inminencia de un golpe de Estado y la necesidad de enfrentarlo por las armas. En este ambiente extremadamente polarizado se produce finalmente el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que ponía fin al gobierno de la Unidad Popular. Tras llevarse a cabo el golpe de Estado, se forma una junta militar que gobernó el país hasta el 11 de marzo de 1990 y en sus comienzos estuvo integrada por el general Augusto Pinochet Ugarte, comandante en jefe del ejército, el general Gustavo Ley Guzmán, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el almirante José Toribio Merino Castro, comandante en jefe de la Armada, y por el general César Mendoza Durán, general director de Carabineros. Desde el primer día, la Junta implementó una serie de medidas que apuntaron a censurar la libertad y la participación pública en contexto de dictadura de seguridad nacional. Se decretó estado de sitio con un toque de queda que impedía el desplazamiento nocturno por las calles. Se clausuró el Congreso, los partidos de izquierda fueron proscritos y los restantes declarados en receso. Se censuraba la prensa escrita, radial y televisiva. Las universidades y la administración pública fueron purgadas, expulsándose a los sospechosos de ser opositores al nuevo régimen. A su vez, la Junta Militar reemplaza al Congreso en el ejercicio de la función legislativa, quedando investida de los poderes legislativo y constituyente, potestad que ejerce mediante la dictación de decretos leyes. El gobierno de Augusto Pinochet se enmarcaba en el contexto de dictaduras de seguridad nacional que se hacían extensivas en gran parte de América Latina. Entre sus características podemos mencionar una fuerte represión política contra los opositores, con violaciones a los derechos humanos y formación de organismos de inteligencia militar que sirvieron de instrumento para la represión, como la DINA en el caso chileno, la cual fue disuelta tras los efectos políticos causados por el asesinato de Orlando Letelier en Estados Unidos en 1978, siendo reemplazada por la CNI. En un afán refundacional y con la intención de crear un nuevo sistema político, económico y social, eliminando o transformando profundamente lo anterior, el gobierno militar se dedica a crear una serie de reformas, entre ellas, en 1980, dictar una nueva constitución y a contar de mediados de la década de 1970, comenzar a aplicar un sistema económico neoliberal que se intensificará en la década siguiente. Además, se lleva a cabo un proceso de regionalización con la creación de 13 regiones y nuevas municipalidades. Se realizaba una reforma educacional, pasando los colegios fiscales a depender de las municipalidades, intensificándose las obras públicas como el ferrocarril metropolitano, el metro y la carretera austral. Debido a la severa crisis económica de 1982, comienzan a producirse en las poblaciones una serie de protestas nocturnas en contra del régimen y diurnas en el centro de las principales ciudades, contribuyendo a abrir nuevos espacios de expresión a la oposición. En esta época se forman dos bloques opositores: la Alianza Democrática, integrada por la Democracia Cristiana y sectores de izquierda moderada,
y el Movimiento Democrático Popular, integrado por el Partido Comunista, el MIR y sectores más radicales de izquierda. El Movimiento Democrático Popular apostó por la lucha armada para oponerse al régimen, creando en este contexto el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El atentado a Pinochet de 1986 y el descubrimiento de arsenales de guerra pertenecientes al Frente Patriótico Manuel Rodríguez llevaron a la oposición a modificar su acción, apoyando la propuesta de la Alianza Democrática destinada a buscar una vía institucional. El año 1988, la oposición se embarca en un programa político destinado a terminar con el gobierno de Pinochet, llamando a una activa campaña a votar no en el plebiscito efectuado ese año. El 5 de octubre de 1988 se realizó un plebiscito convocado por el gobierno de Pinochet, con el fin que la ciudadanía ratificara la continuación de su mandato por 8 años más, de acuerdo con la Constitución. La opción sí era respaldada por algunos partidarios de derecha, los recién creados UDI y Renovación Nacional, más algunos grupos como Avanzada Nacional, el Partido del Sur y el Partido Nacional, entre otros. Mientras que la opción no se agrupó en torno a una concertación de partidos por el no, reuniendo casi a la totalidad de la oposición a Pinochet. Mientras que el gobierno apeló a la descalificación del oponente, planteando que la opción no representaba el caos de la unidad popular, la oposición aplicó una campaña donde se exaltaba la idea del cambio y la renovación. Finalmente, el no obtuvo un 54% de los sufragios, tras lo cual se llamó a elecciones presidenciales. El resultado del plebiscito fue negativo para Augusto Pinochet, por lo cual se organizaron elecciones presidenciales para el año 1989. Se realizaron fuertes campañas presidenciales entre los candidatos: Patricio Aylwin, representante de la oposición al gobierno militar, Hernán Vigi, representante de la derecha, y Francisco Javier Errázuriz, un empresario independiente de ideas conservadoras. De la elección, el ganador fue Patricio Aylwin. Como presidente se da inicio a la transición a la democratización del país. En conclusión, luego de la crisis institucional de Chile en el año 1973, el país atraviesa por otra serie de transformaciones que interrumpen el proceso democrático a través del establecimiento de la dictadura militar que se mantuvo en el poder por 17 años. Finalmente, a partir de 1990, Chile inicia el camino de transición a la democracia hasta llegar paulatinamente a consolidarse como una democracia inserta en el contexto de globalización con un modelo económico neoliberal. La conmemoración de los 47 años del golpe militar abrió una conversación pública que ha interpelado a distintos sectores de la sociedad chilena, ha permitido escuchar las voces de las víctimas y de los victimarios, ha diferenciado posiciones y ha dejado numerosas interrogantes sobre las interpretaciones del pasado, reduciendo el espacio cultural y político para dar vuelta a la página en nombre de la reconciliación política. Pero la mayoría de los desaparecidos continúan desaparecidos. La información proporcionada para esclarecer los hechos por parte de las Fuerzas Armadas y de orden ha sido insuficiente, dejando el peso de la búsqueda a los familiares de las víctimas y a las actuaciones del Poder Judicial.